A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Bienvenidos a Libre Expresión, gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Hoy vamos a tener la presencia de César Montúfar, político y académico ecuatoriano, presidente del Movimiento Concertación, ex asambleísta. Y también nos acompaña Gabriel Hidalgo, politólogo y abogado ecuatoriano, profesor universitario y columnista en revista Plan B. El tema es la sentencia que se emitió la semana pasada en contra del vicepresidente Jorge Glass, de su tío Ricardo Rivera y de 8 acusados en esta primera juzgamiento por el caso Odebrecht. Gracias por acompañarnos. Libre Expresión. Como sabemos, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Edgar Flores, Silvia Sánchez y Richard Villagómez, encontró culpable de asociación ilícita al vicepresidente Jorge Glass. César, tú fuiste parte de este proceso como acusador particular. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu análisis, en primer lugar, de esa sentencia? Y luego, sí quisiera que nos adentráramos en todavía la historia que tiene este proceso, porque no acaba con esta sentencia de primera instancia. Bueno, César, muchas gracias por la invitación. Realmente un gusto compartir esta conversación con Gabriel Hidalgo. Bueno, creo que lo que hizo el tribunal fue actuar conforme a lo que las pruebas que se practicaron durante este juicio reflejaron. Y reflejaron no solamente que se cometió un delito de asociación ilícita por parte del vicepresidente, sino que reflejaron que existen indicios y elementos para la acusación o para que se formulen procesos de investigación, para que se abran procesos de investigación por parte de Fiscalía en otros delitos, en 8 otros delitos. En eso vamos a adentrarnos más adelante. Entonces, pero César, y esto sí quisiera que abundes un poquito, porque los defensores del vicepresidente señalan siempre que no existen pruebas, que él es un hombre inocente, que no hay ningún tipo de pruebas que se haya presentado en este proceso. Bueno, porque esa me parece a mí es la labor que tiene que hacer un abogado, decir que su defendido es inocente, pero creo que en la resolución, en la sentencia del tribunal, se demostró que no solamente hubo pruebas para asociación ilícita, hubo pruebas para estos otros delitos que se cometieron. Y me parece que esto es importante porque lo que demuestra, no solo a nivel procesal, sino a nivel histórico, en el campo de la historia y de la política y del presente, es que en el Ecuador durante la última década se constituyó, se organizó un grupo criminal, un grupo delincuencial que se asoció ilícitamente para tomarse una parte del Estado. Eso es lo que dice históricamente la sentencia, lo que fue procesalmente demostrado. Y ese grupo delincuencial que se tomó una parte del Estado era un grupo que estaba conformado desde funcionarios públicos, comenzando por el vicepresidente, empresarios privados, empresas transnacionales, empresas offshore, abogados, es decir, una maquinaria de personas del sector público y del sector privado que, constituyendo este grupo criminal, se tomaron esta parte del Estado denominado sectores estratégicos para perpetrar otros delitos. Procesal e históricamente, eso es lo que quiere decir esta sentencia. Por lo tanto, me parece a mí que a pesar de que constituye un paso todavía pequeño, inicial, con relación a esta trama enorme de corrupción, tiene esta significación no solamente jurídica, sino esta significación política e histórica para el país. Antes de pasar con Gabriel, tú que estuviste en la sala en todas las jornadas, ¿cuál crees que fue la prueba reina, la prueba definitiva? No, yo creo que ¿O es la conjunción de todas las pruebas? Yo creo que, por ejemplo, la asistencia de la Procuraduría brasileña aportó, por ejemplo, como de la forma como se hacían los pagos, los chats, donde se decía, por ejemplo, deposítame
$200,000, $500,000 a tal cuenta y después tenías la transferencia, los videos en el que aparecían los diferentes implicados con José Concienciado Santos, la cooperación de la Fiscalía panameña, por ejemplo, que aportó con toda la parte, sobre todo de movimientos financieros relacionados con bancos y empresas establecidas en Panamá, la cooperación de Estados Unidos, las delaciones de los informantes de Odebrecht y digamos las contradicciones de los propios procesados. Yo creo que, por ejemplo, en el testimonio de Glass, en el testimonio de Rivera, claramente se establecían historias narrativas que eran absolutamente inverosímiles. Por ejemplo, que el señor Rivera intermedió entre Tomislav Topic y una empresa china con quien el señor Topic jamás tuvo ninguna relación, y eso significó que le traspasen $13.5 millones. Entonces, digamos, ruedas de molino que realmente eran absolutamente inverosímiles. Todo eso configura un conjunto de elementos, de pruebas testimoniales, documentales, periciales, que definitivamente determinaron y abrieron el espacio, el contexto, el acervo probatorio, como dicen los abogados, para que el tribunal, como digo hace un momento, no solamente declarara culpables y sentenciara con la máxima pena, más los agravantes en este momento del caso, sino que además abriera o demandara a la Fiscalía que se abran otros procesos penales. Gabriel, bienvenido. ¿Cuál es el destino de este proceso, legalmente hablando? Y apelo a tu otra faceta de politólogo para saber también qué piensas políticamente, qué puede ocurrir con este proceso. César, gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí contigo, también con César Montúfar, ambos héroes de la libertad de expresión, y quiero decirlo así con todas sus letras. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Pienso que el correísmo se planteó, o lo que queda del correísmo, se planteó una estrategia que murió con la sentencia de la semana anterior, y es sobre la ausencia de pruebas, no sobre la inocencia, sino sobre la ausencia de pruebas. Pero hay un problema, y es que como se trata de un procedimiento judicial, las pruebas ya se actuaron en este momento, y no se vuelven a actuar después. Y como no se vuelven a actuar después, es difícil seguir sosteniendo que ya no hay pruebas, porque las pruebas han sido calificadas por el sistema judicial, por la acusación presentada por el fiscal, por la acusación presentada por el doctor Montúfar en nombre de la sociedad, como víctima de, digamos, de esta red de corrupción, y estas pruebas han pasado por los filtros de la Administración de Justicia, han sido calificadas, han sido validadas y tienen existencia real, con lo cual se acaba el discurso de la ausencia de pruebas. Ya hay pruebas y no se puede hablar sobre las pruebas en el transcurso de las siguientes etapas. Entonces, pienso que jurídicamente, esta va a ser digamos, lo que prosiga se verá en las siguientes etapas, pero en lo político consiste en una derrota aparatosa para la maquinaria de propaganda del correísmo, que ya no va a poder seguir sosteniendo la ausencia de pruebas, y en lo jurídico corresponderá a la Administración de Justicia validar la coherencia de los pasos, de las solemnidades, de los procedimientos dentro de esta primera etapa del juzgamiento. Solo con fines de clarificación, en este momento viene la apelación, que supongo que presentará la defensa del vicepresidente. La apelación, ¿cuánto tiempo puede tomar, Gabriel, con los nuevos procedimientos judiciales en el Ecuador? Son 3 días término, lo que quiere decir que a este momento ya estará presentada la apelación. Y pues deberíamos estar, digamos, o lo que sigue es evaluar las circunstancias no solamente jurídicas, sino además políticas, de la continuación del procedimiento en esta nueva etapa. Repito, ya no es una etapa para hablar de pruebas. Ya hay pruebas, ya hubo pruebas, fueron las suficientes, hubo acusación. Entonces, esta fraseología sobre la ausencia de pruebas se cae. Ya no hay forma de poder seguir discutiendo sobre eso. Sobre lo que se tiene que discutir en este momento es sobre las otras etapas que ya no hablan sobre el procedimiento. Sin embargo, ¿cómo leer, Gabriel, esta jugada que hizo el expresidente Correa la semana pasada, horas antes de que se conociera la sentencia de ir a Panamá? Todos los medios lo han calificado de este viaje misterioso, y en las declaraciones que vuelve a hablar de la falta de pruebas.
¿cómo interpretar ya políticamente? Porque judicialmente no cabe ese acto, ¿no? Pienso que es un asunto están, digamos, no solamente él, sino muchos actores comprometidos con los altos funcionarios del correísmo. Estamos hablando del vicepresidente, el vicepresidente más poderoso de la historia republicana. No se ha sabido de un vicepresidente con más poderes, más recursos, más atribuciones que él. Entonces, claro, quien le atribuye todos estos poderes es el expresidente Correa, quien seguramente estará muy preocupado con su destino personal, político, digamos. En la política está sufriendo derrota tras derrota. Yo entiendo que todas estas acciones podría calificarlas como patadas de ahogado. Además, a mí también me parece misterioso que fuera a Panamá. No sé, podría haber escogido algún otro paraíso fiscal. Es muy curioso que vaya a un paraíso fiscal en este clima, en este momento que, pues, como decía el presidente Moreno, los dedos apuntan, decía él, en cierta dirección, y apuntan todos en dirección del vicepresidente Glass. Bueno, después de que se continúe con el proceso, pues los dedos también apuntarán en otras direcciones, incluyendo al presidente Correa, al expresidente Correa. César, casi al final del fallo se planteó que la Fiscalía, los jueces le plantearon a la Fiscalía que debe investigar otros 7 delitos conexos: cohecho, concusión, tráfico de influencias, peculado, delincuencia organizada, testaferrismo y lavado de activos. ¿Cómo ves la voluntad de la Fiscalía para llevar adelante estas investigaciones? Y otra cuestión más general, César, es evidente, tú lo planteabas hace un momento en tu respuesta implícitamente, es evidente que los procesos actuales de corrupción y de delincuencia organizada son transnacionales, que sin la colaboración de otros países, de otras fiscalías, de otros sistemas judiciales, es imposible dar con la ruta del dinero, que finalmente es lo que lo que llega realmente a determinar los hechos. Esa ruta del dinero es sumamente importante. ¿Cómo crees que se va a actuar, configurar estas investigaciones? Bueno, yo creo que ahí está el desafío, porque evidentemente hemos arribado a esta sentencia, que es una sentencia importante, simbólica, que tiene una trascendencia, pero que ya mirando la trama de corrupción que se constituyó en el Ecuador en la última década es pequeña, es decir, es demasiado, digamos, es poco en relación a todo lo que ha ocurrido. Por lo tanto, realmente podremos hablar de justicia, podremos hablar de reparación, si es que estos procesos judiciales siguen. Yo creo que en ese sentido, esa es la tarea y el desafío de Fiscalía, y yo creo que es el desafío de la sociedad ecuatoriana y del sistema de justicia ecuatoriano. Ahora, esto implica también la vinculación de otros actores, otros personajes que fueron parte de esta trama de corrupción, de este grupo delincuencial que, como digo, se tomó una parte del Estado. ¿Tú crees que, como lo acaba de plantear Gabriel, está involucrado el expresidente Correa? Estoy absolutamente seguro de que el expresidente Correa no solo tiene responsabilidad política, sino que tiene responsabilidad penal. Esa responsabilidad penal está determinada por 3 aspectos básicos. En primer lugar, fue Correa el que creó administrativamente, institucionalmente, esto que se denominó en el Ecuador los llamados sectores estratégicos. Estos sectores estratégicos no existían en el pasado. Infraestructura, electricidad, telecomunicaciones, petróleo, todos estos ámbitos estaban a cargo de diferentes personas, diferentes ministros en cada una de las carteras. Correa y su gobierno crean este membrete llamado sectores estratégicos, es decir, crean el contexto institucional. Además de eso, le entregan a una sola persona el control sobre todos esos sectores. Esa persona se llama Jorge Glass Espinel. Es decir, hay una persona que, siendo ministro, primero presidente del Fondo de Solidaridad, después ministro de sectores, coordinador de sectores estratégicos, después, cuando ya es elegido vicepresidente de la República, encargado de los sectores estratégicos. Entonces, crean el espacio, el ámbito unificado, y le encargan a una sola persona. Y además, Jorge Glass y el mismo Alexis Mera, en su testimonio dentro del juicio, lo dijeron de manera inequívoca, que Rafael Correa estaba plenamente informado de todo lo que sucedía en los sectores estratégicos. Pero no solamente eso, Correa cambia, o por iniciativa de Correa, se cambia la ley de contratación pública, se cambia la ley de la Contraloría. Correa es quien emite infinidad de decretos de emergencia para que se
promueva y para que se contrate, digamos, evadiendo muchos de los requisitos que se necesitan para la contratación pública. Es decir, él crea el contexto perfecto, institucionalmente adecuado para que este grupo delincuencial pueda operar libremente, incluso, digamos, entre comillas, legalmente dentro de la estructura institucional ecuatoriana. El Código Penal ecuatoriano, que está a tono con la doctrina de desarrollo penal y que habla sobre la responsabilidad de los servidores públicos, claramente establece que un servidor público es responsable penalmente como autor, no como cómplice, no como coautor, sino como autor, si es que, bueno, actúa directamente, omite acciones, digamos, que permitan los delitos o genera las condiciones. Ese es el caso de Correa. Por lo tanto, cuando él habla de que tendría responsabilidad política, no, él tiene responsabilidad política y tiene responsabilidad penal. Y por lo tanto, en los siguientes procesos, y ese quizá va a ser uno de los temas en los que yo voy a seguir trabajando, va a ser precisamente la vinculación del expresidente Correa. De hecho, hace 2 semanas ya solicité al fiscal que se lo vincule a la investigación previa que se abrió ya en contra de Jorge Glass y Ricardo Rivera por cohecho, y evidentemente en los otros procesos penales igualmente deberá estar el expresidente Correa. ¿Algún comentario al respecto, Gabriel, sobre la posible implicación del expresidente Correa? Sí, que el delito por el que se le acusa al vicepresidente Glass es un delito intermedio, es un delito puente, que permite comunicar con otros delitos. Hay algunos reparos sobre si este delito es lo suficientemente o está conectado con las auténticas responsabilidades. Bueno, puede abrirse todo un debate en torno a esto, pero lo importante es que este delito permite la investigación en otros asuntos. Con lo cual estamos asegurando que la comparecencia del vicepresidente habrá que esperar a ver qué pasa en las siguientes etapas, pero confirmándose la sentencia en tercera instancia, pues la Administración de Justicia, el fiscal podrá pues asegurarse la comparecencia en la investigación de otros delitos, entiendo, y en esto estará mejor informado César, sobre las indagaciones previas abiertas en torno a otros delitos. Y entiendo que, por ejemplo, no se puede hablar entiendo que hay una equivocación muy importante que la repiten los actores del oficialismo sobre el non bis in idem. Dicen, es que no se puede volver a juzgar sobre los mismos hechos, pero son hechos distintos, son causas distintas y son responsabilidades distintas, con lo cual podrían aparecer nuevos tipos penales más graves, pero esto le corresponderá a la Administración de Justicia, a la Fiscalía, pues sustanciar estos procedimientos, acusar, presentar la acusación y digamos, dar prolongación a investigaciones de delitos más graves con responsabilidades más graves. En este asunto de que posiblemente el expresidente Correa haya sido responsable penalmente incluso por haber creado las condiciones para que funcione esta red de corrupción, ¿tú crees que tiene fuerza, tiene sustento esta acusación como para prosperar? Sí, absolutamente, porque en este sentido, lo acaba de explicar César, digamos, es clara la ley, el tipo de responsabilidades. Un gobierno democrático es un gobierno austero, y todos los ecuatorianos fuimos testigos del despilfarro en actividades sin ninguna finalidad democrática. Entonces, aún en esas circunstancias, y no se diga lo mismo, o lo mismo sucede en torno a las actividades sobre las que no tenemos conocimiento, en las que hubo despilfarros, mal manejo, poco criterio para administrar los recursos ajenos, es decir, los recursos públicos. Hay una responsabilidad que no solamente es una responsabilidad política en este tejido enorme que atribuye responsabilidades a uno y otro para la administración de los recursos públicos, sino además posiblemente una responsabilidad penal que a todos los actores, no solamente a los más importantes, ¿no?, sino a los subalternos. Había una frase que ellos decían, ¿no?, caiga quien caiga. Pues seguramente con el tiempo caerán también los que permitieron, lo que decía César, la corrupción pasiva. Es decir, los que viabilizaron. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional hay muchos que permitieron, omitiendo su responsabilidad, su obligación de fiscalizar, permitieron, facilitaron, posibilitaron que pues se alimentara, creciera, se nutriera este tejido político
que puede generar responsabilidades penales no solamente sobre las principales autoridades, sino sobre los subalternos que no solamente posibilitaron, sino además permitieron, que esto se llama corrupción pasiva. Les pregunto a los dos, en este momento tenemos una situación sui generis en la cual el Ecuador tiene un vicepresidente en prisión, ya con una sentencia de primera instancia. Al parecer, la Asamblea Nacional estaría, o el CAL, ¿no es cierto?, el Consejo de Administración de la Asamblea, estaría por tratar la posibilidad de llamar a juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Pero también hay quienes sostienen que el 2 de enero él estaría ya cesante en la medida que se acaba este periodo que se auto-otorgó, de estas vacaciones auto-otorgadas, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar políticamente? Jorge Glass, como vicepresidente del Ecuador, ¿tiene las horas contadas? A ver, yo creo que haciendo un análisis ya meramente político, me parece a mí que esta sentencia era, y así él lo había expresado en algún momento, era como el punto de desequilibrio. Si es que, por ejemplo, el tribunal la semana pasada declaraba inocente a Jorge Glass, ratificaba su estado de inocencia, evidentemente eso significaba que él reasuma la vicepresidencia y por lo tanto esta pugna entre correísmo y leninismo iba posiblemente a terminar en que el correísmo retome el poder del Estado. Creo que después de esta sentencia está clara que la balanza, políticamente hablando, está a favor del presidente Moreno. Y por lo tanto, lo que se viene en este momento, me parece a mí, políticamente hablando, es, me parece, la consolidación de la transición que en este momento vive el Ecuador. Yo le llamaría una transición democrática. En eso mucho dependerá también de la voluntad política del presidente y de la acción de los otros actores, porque evidentemente la consulta que abre una posibilidad es totalmente limitada en términos de sus alcances como una real reforma política. Entonces, si nos vamos a quedar con una reforma política que va hasta donde la consulta nos abre como espacio, yo creo que en realidad esa transición sería una transición trunca, una transición frustrada. Creo que en este momento hay 3 caminos, me parece a mí, sobre los cuales la sociedad ecuatoriana tiene que avanzar. Y debemos avanzar, yo creo que sobre la base del diálogo y sobre la base de acuerdos. Uno, el tema judicial, garantizando la autonomía de la función judicial. Y yo sostengo que aquí no es el tema de que hay un nuevo ejecutivo que presione sobre la justicia para declarar culpables a los miembros del correísmo, no. Lo que necesitamos es una justicia que opere en el marco de la absoluta autonomía e independencia y que castigue a los responsables que tengan que castigar y establezca las reparaciones que tienen que castigar. No, nuevamente, que el Poder Ejecutivo influya sobre la justicia. Yo creo que eso tenemos que asegurar. Segundo, una reforma política que alcance verdaderamente las necesidades de reforma constitucional e institucional que el Ecuador requiere para poder hablar de que estamos en una democracia. Tema de reforma judicial, reforma del poder electoral, reforma de este mecanismo que me parece a mí absolutamente nocivo de selección de autoridades a través de este llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y una reforma en términos de la relación entre Estado y sociedad, Estado y economía. Y tercero, la reforma económica, porque evidentemente el Ecuador vive un momento de crisis económica muy grave. Entonces, creo yo que luego de la sentencia de la semana... Y reforma, supongo que del aspecto de comunicación, ley... Bueno, eso está en la parte de reforma política, está en la reforma política constitucional. Entonces yo creo que la sentencia de la semana pasada como que inclinó la balanza política en sentido favorable a la transición. Entonces la discusión debe ser hasta dónde la transición. Si va a ser una transición trunca, una transición hasta donde, yo diría, el leninismo está dispuesto a avanzar, o hacia donde la demanda de la sociedad ecuatoriana, como una sociedad que se merece vivir en un Estado pleno, constitucional, de derechos y justicia, debe presionar y debe alcanzar como objetivo. Interpreto en tu respuesta que consideras que es absolutamente inviable en este momento que Glass siga en la vicepresidencia. Por supuesto. En ese espíritu de esa transición. Pero por supuesto, es decir, creo que hay 3 posibilidades. La una es que fenezca el plazo de su ausencia temporal, que es el 2 de enero. La segunda, que se ejecute la decisión de Contraloría de hace 2 semanas. Y la tercera, me parece a mí, que es la del juicio político. Yo desearía, por salud de la democracia ecuatoriana, que sea la tercera, el juicio político, la que implique una destitución del vicepresidente, y que eso dé paso a que el Ecuador comience a reinstitucionalizarse y que tengamos una función ejecutiva plenamente constituida, legítimamente constituida. Gabriel, el juicio político además tendría la virtud
de separar ya las aguas definitivamente, ¿no? En ese bloque de Alianza País que no se termina de definir en estos aspectos. ¿Quiénes mismos son los morenistas y quiénes mismos son los que aman a la Revolución Ciudadana o a Rafael Correa, como es la nueva sigla, ¿no? Amo a RC, bueno, en fin, Gabriel. Yo he sostenido que Alianza País no es un partido en sentido real y que no se sostiene sobre ninguna estructura social de ninguna naturaleza, sino que es un partido-estado, es decir, que depende de un cordón umbilical que lo comunica con la administración pública. Sin administración pública no hay partido. Por eso es que muchos de ellos, no estoy diciendo que todos los correístas o todos los aliancistas, hay que, digamos, utilizar este paraguas más general, todos los aliancistas no tengan ideología, no, hay gente ahí que tiene ideología y además está bien marcada, pero la mayoría son personas que van a inclinarse sobre quien tenga, van a favorecer a quien tenga el poder. Pues quien tiene el poder es Lenín Moreno y quien ya no tiene el poder, pues es el poder formal, quiero decir, es Rafael Correa, Jorge Glass y todo su grupo, con lo cual pues quedaría claro que apenas queda un grupo muy pequeñito en la asamblea que con el tiempo se reducirá y no tendrá la capacidad suficiente para poder bloquear cualquier iniciativa de juicio político. Pero ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Durante todo este tiempo la Asamblea Nacional perdió la posibilidad de legitimarse o relegitimarse, porque es un órgano legítimo, porque procede de las urnas. Pero en un juicio político, tal y como sucede con un juicio ordinario, pues los jueces, los juzgadores se legitiman a través de sus resoluciones, de la validez de sus resoluciones. Bueno, en este caso, una resolución en torno a la crisis de corrupción y a la crisis de transparencia en el Ecuador fue esquivada por la mayoría del aliancismo y han perdido la legitimidad. Este momento, cualquier acción de juicio político, a mí me parece que es extemporáneo. Entiendo que yo, igual que César, yo quiero, como una persona con vocación democrática, que esto se ventile en las instancias políticas, donde se pueda saber qué es lo que sucedió, no solamente políticamente, sino además penalmente, donde los actores de la oposición y del oficialismo tengan la capacidad de poder colocar en el discurso público, en la opinión pública, cuáles son los argumentos en contra o a favor. Esto tiene que saberlo la ciudadanía. Pero entiendo que también hay el as bajo la manga, ¿no? Que es la resolución de la Contraloría que acaba de mencionar César, que pues pide la destitución al órgano nominador. Ya hay constitucionalistas y penalistas, yo me adhiero a esta versión, que aseguran que ya no hay vicepresidente. No hay vicepresidente, ya fue destituido por la Contraloría, pero la Asamblea, la misma que bloquea los juicios políticos, la misma que bloquea la fiscalización, la misma que bloquea la transparencia pública, pues es la que está bloqueando que esta resolución se ejecute y pues se destituya al vicepresidente por esta resolución de la Contraloría. Entonces estamos hablando de una asamblea que seguramente con el tiempo será la primera en tener que irse, porque este momento pasa por una situación de ilegitimidad enorme, no representa a la ciudadanía, y este momento, claro, quien se lleva todos los vítores, todas las loas es el presidente Moreno, precisamente porque se presenta ante la opinión pública, ante los ojos de la opinión pública, como quien está embanderado de la lucha en contra de la corrupción, cosa que no sucede con el Poder Legislativo, aunque hay esfuerzos aislados que no son suficientes como para emprender una lucha que ya la perdieron y que este momento es extemporánea. Perfecto. Yo quiero agradecer a mis invitados por haber participado en esta conversación. Gracias, César, muchísima suerte. Vas a estar presente, me imagino, en las próximas jornadas que tocará todavía en este proceso. Sí, muchas gracias, César, y permíteme también públicamente felicitarte por el premio internacional que recibió Fundamedios. Creo que el papel de Fundamedios y el papel tuyo han sido fundamentales en crear, yo digo, un espacio de visibilización de las grandes violaciones a los derechos humanos, principalmente el derecho a la libertad de expresión. Así que, César, muchas gracias por todo el trabajo de esta década. Gracias, muchas gracias, César, y nosotros también tenemos que agradecerte como ciudadano por estar ahí al pie del cañón en este proceso contra Jorge Glass. Gabriel, muchísimas gracias también por acompañarnos. A ustedes y felicitaciones a ambos. Me siento honrado de estar aquí con ustedes. Muy amable. Gracias a todos ustedes, amigos. Gracias, Gabriel. Y bien, les invitamos a una próxima edición de Libre Expresión. Un fuerte abrazo.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.